Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie de España y el único caso de licantropía clínica registrado en todo el país. Condenado a la pena capital por más de una decena de asesinatos en los bosques de Galicia. ¿Cuál era la enfermedad que padecía? ¿Qué lo llevó a cometer estos asesinatos? En definitiva, ¿quién era Romasanta, el hombre lobo gallego? Manuel Blanco Romasanta, nacido el 18 de noviembre de 1809 en Ourense, ha sido autor confeso de más de media docena de asesinatos en España durante el siglo XIX. Fue uno de los 5 hijos de Manuel Blanco y María Romasanta. Era un hombre bajo, en torno al 1,40 de estatura, rubio y de facciones suaves o femeninas, según describen los historiadores de la época. Según estudios del Instituto de Medicina Legal de Galicia, nos encontraríamos ante un caso de hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Romasanta era una persona instruida para aquella época, ya que sabía leer y escribir. Además, se dedicaba a la costura y trabajó en el mundo de la moda. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero al año siguiente su esposa falleció. Al parecer, él no tuvo participación en la muerte de su mujer. Tras enviudar en 1833, decidió dejar su rutina sedentaria y comenzó a llevar una vida ambulante. ¿Cómo era su manera de proceder? ¿Cómo eran los asesinatos de Romasanta? ¿Y cuál fue su primer caso? A continuación analizamos el modus operandi del primer asesino en serie de España. La mayoría de los asesinatos de Romasanta comenzaban mediante engaños y mentiras. Tras conseguir persuadir y atrapar a su víctima, Romasanta la asesinaba. La primera acusación por asesinato llegaría en 1844 cerca de Ponferrada, tras matar a Vicente Fernández, quien pretendía cobrarle una deuda. Romasanta fue condenado a 10 años de prisión, pero consiguió escaparse a un refugio en el pueblo de Hermida. Allí convivió con el ganado durante varios meses. Romasanta volvió a aparecer, pero con identidades falsas, relacionándose con la gente, ganando espacio, confianza y amistades, sobre todo con las mujeres. Continuó siendo vendedor ambulante y ayudaba a las mujeres que debían atravesar el bosque. Cometió al menos una docena de asesinatos entre niños y mujeres a quienes les extraía el sebo o el unto y los vendía a Portugal. Romasanta, como conocedor de los caminos que cruzaban los bosques de Galicia, les prometía empleo a las mujeres. Ese es otro de los casos en los que se ha visto involucrado el hombre lobo gallego, el de una madre y una hija camino a Santander. Benita García también ha sido otra de sus víctimas. Seducida por sus mentiras, Josefa García y Antonia Rúa, junto a sus hijos, cayeron en la trampa de Manuel. Nunca más se supo nada de ella. Manuel Romasanta, conocido como el hombre lobo gallego, ha sido el único caso detectado en España de licantropía clínica. Gabriel Rubio es el jefe de servicios de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre y nos explica de qué trata esta enfermedad. Este tipo de síntoma que podría aparecer en una persona que considera que dentro de uno hay un ser extraño, hay un lobo, este grupo de trastornos formarían parte de lo que llamaríamos trastornos esquizofrénicos, ¿no? Es decir, dentro de la esquizofrenia algún tipo de delirio podría estar relacionado con que una persona considera que dentro de sí hay algo raro y ese algo raro podría ser un lobo. Y eso lo podría inferir porque a lo mejor nota que las uñas, nota que los dientes, incluso nota algún tipo de agresividad. Pero sería un síntoma que pueden tener algunos pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Era Romasanta consciente de los asesinatos que cometía? ¿Cuáles eran los síntomas que padecía por esta enfermedad? En este estado de manía, de euforia, de exaltación, la persona podría entender que por su capacidad, por su agudeza auditiva, por su sensación de potencia sexual, por su sensación de agresividad, podría asemejarse a un lobo. Tras varios asesinatos, Romasanta fue detenido en la provincia de Toledo el 2 de julio de 1852 y trasladado a Llarís para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado a 9 mujeres. Más tarde alegaría que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad.
Y como si esto fuera poco, Roma Santa declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. Al momento del juicio, ¿le pueden disminuir la condena a un asesino en serie por creerse hombre lobo o mimetizarse con otro animal? Muy probablemente habría elementos que le restarían imputabilidad a esa conducta, es decir, que si el sujeto comete determinadas conductas, hace daño a algo o a alguien, pero él no es consciente porque forma parte de su enfermedad, eso está contemplado en el código, ¿no? En el Código Penal, y se podría considerar una eximente parcial o una eximente total. El juicio, conocido como la causa contra el hombre lobo, duró un año. La sentencia se determinó el 6 de abril de 1853, cuando Roma Santa tenía 44 años. Se lo condenó a garrote vil, una pena utilizada para aplicar la pena capital por 9 de sus asesinatos asumidos y que se pudieron probar. También tuvo que pagar una multa de 9.000 reales por víctima. Sin embargo, más tarde la condena se modificó y pasó de pena capital a cadena perpetua. Finalmente, Manuel Roma Santa murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta debido a un cáncer de estómago. Casi 60 años después, muchas de las dudas en torno a Roma Santa, sus asesinatos y su enfermedad siguen siendo una auténtica incógnita. Modista, vendedor ambulante, asesino en serie y puede que también el primer y único hombre lobo de la historia de España. Realidad y leyenda se unen alrededor de la figura de Manuel Roma Santa, cuya historia es completamente única.